De actualidad. Hola oyentes de Radio Sefaraz, tenemos el honor de contar en nuestros micrófonos esta tarde con don Fernando Reinares. Don Fernando, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Don Fernando es el investigador principal de terrorismo internacional del Instituto Elcano y catedrático de Estudios de Seguridad de la Universidad Rey Juan Carlos. Le agradecemos mucho que nos dedique su tiempo. Es un placer estar hoy con ustedes. Don Fernando, además, entre muchos de sus artículos e investigaciones, ha publicado el año pasado, 2014, que acabamos de abandonar, un libro llamado Matadlos, en la editorial Galaxia Gutenberg, que ofrece un montón de respuestas basadas no en conjeturas o conspiraciones, o teorías conspiratorias, acerca de lo que realmente sucedió el 11 de marzo de 2004. Una investigación realmente ingente y profusa, don Fernando, y con un montón de conclusiones que entran en conflicto, con las que habitualmente se manejan en estos debates, ¿no? ¿Cómo empezó esta investigación y cómo se ha desarrollado? Si nos puede hacer un pequeño resumen, por favor. Bueno, esta investigación empezó a finales de 1988, cuando tuve por primera vez el conocimiento de que algún individuo relacionado con España estaba ocupando un alto puesto en el mando de operaciones externas de Al-Qaeda cuando tuvieron lugar los atentados del 11 de marzo. A partir de ahí fue cuando se inició una investigación que se ha desarrollado en distintos países, que se ha beneficiado extraordinariamente del apoyo del Woodrow Wilson Center de Washington, de la Universidad de Georgetown y, por supuesto, del Real Instituto Elcano en Madrid, y que me permitió acceder a documentación que no existía cuando se completó el sumario del 11 de marzo, que no había podido ser consultada cuando se hizo pública la sentencia conocida por los atentados del 11 de marzo, y que básicamente hizo posible que, por una parte, pudiera desentrañar cuáles fueron los tres componentes fundamentales de la red terrorista del 11 de marzo, y por otra, cuándo, dónde y con qué propósito se tomó inicialmente la decisión de atentar en España, que en última instancia hizo suya la organización terrorista Al-Qaeda, su núcleo central. Bueno, la conclusión más rotunda, ¿no?, de su investigación es que, al contrario de lo que sostienen muchos, una tesis a las que se aferró mucha gente por diferentes motivos, muchos de ellos interesados, es que el brutal atentado que tuvimos que sufrir el 11 de marzo de 2004 obedecía a una represalia por la participación española en la guerra de Irak. Esto es totalmente falso, ¿no, don Fernando? Bueno, de acuerdo con mi documentación, efectivamente, ni estamos, en el caso del 11 de marzo, ante unos atentados terroristas perpetrados con implicación de ETA, que por cierto no deja de ser menor organización terrorista de lo que ha sido toda su criminal trayectoria por ello, ni resultado de actividades llevadas a cabo por funcionarios desafectos de las fuerzas de cuerpo de seguridad del Estado o del estamento militar en España, ni tampoco, por el otro lado, estamos ante unos atentados que fueron meramente el resultado de una actividad desarrollada por un pequeño grupo de inmigrantes de origen marroquí establecidos en el barrio de Lavapiés de Madrid. Estamos ante una realidad mucho más compleja y no menos rotunda en su claridad. Estamos ante unos atentados perpetrados por una red terrorista cuyos tres componentes son, por una parte, el inicial, que procede
del desmantelamiento de la célula de Al-Qaeda en España, de la llamada célula de Abu Dada, en el año 2001, inmediatamente después de los atentados del 11 de septiembre. Hay un segundo componente en la red que introduce el grupo islámico combatiente marroquí a partir de las estructuras de que entonces disponía en Francia y Bélgica, sobre todo. Y hay un tercer componente muy tardío que solo se incorpora a la red a partir del verano de 2003. Tengamos en cuenta que la red inicia su configuración en marzo del año 2002, es decir, que estamos ante una realidad que antecede con mucho a la invasión de Irak, y de hecho la decisión de atentar en España efectivamente data de finales del año 2001, de diciembre de 2001, fue tomada por un muy importante miembro de la célula de Al-Qaeda en España que había eludido su detención por hallarse fuera de nuestro país, concretamente en Irán, y desarrollando actividades relacionadas con Al-Qaeda, más concretamente ocupado en el tránsito de individuos radicalizados y reclutados en España, algún otro país de Europa y Marruecos, para que acudieran a campos de entrenamiento y de capacitación de Al-Qaeda en Afganistán. Y este individuo, acompañado de un alto operativo del Grupo Islámico Combatiente Libio, tomó una decisión que fue una venganza contra España por el desmantelamiento de la célula de Al-Qaeda y por la actividad antiterrorista tan destacada en el contexto europeo que España había desarrollado. Tengamos en cuenta que solamente el año previo a los atentados del 11 de marzo hubo medio centenar de detenidos por actividades de terrorismo yihadista, y que con anterioridad no solo se había desmantelado en nuestro país la célula de Al-Qaeda, deteniendo a su líder y a una treintena de sus componentes, sino se habían desarrollado operaciones muy importantes, como por ejemplo la que asimismo desmanteló una de las más importantes células del grupo islámico argelino en Valencia en 1997. Entonces, en el conjunto de esta trayectoria es en la que hay que entender la venganza en base a la cual se tomó la decisión de atentar en España. Pero esa decisión, además, se complementó con o se ratificó en el marco de la oportunidad que los grupos yihadistas norteafricanos afines a Al-Qaeda pues encontraron como consecuencia de su reorientación estratégica después de haber perdido las facilidades, los santuarios y la infraestructura de que habían disfrutado en Afganistán hasta la intervención militar norteamericana posterior al 11 de septiembre. Y finalmente, a partir del verano, entre el verano e inicios de noviembre del año 2003, es cuando el directorio de Al-Qaeda da su asentimiento, da su aprobación explícita a la operación, que de todos modos está en marcha, porque ven en la venganza que estaban planeando Amer al-Sisi y la red terrorista articulada de acuerdo con sus instrucciones, pues también una ocasión para, ya en el contexto de la guerra de Irak que se está desarrollando, pues generar divisiones entre los países occidentales miembros de la Alianza contra el Terrorismo y distanciar a las sociedades de estos países pues de sus respectivos gobiernos. Esto es en conjunto pues un resumen muy sintético de una parte de los contenidos del libro que están pues oportunamente documentados y que confío a quienes nos escuchan pues le resulte del interés suficiente como para adentrarse en sus páginas.
Desde luego que sí. El libro, estamos hablando de un libro llamado Matadlos, editado en el 2014 por Galaxia Gutenberg y que desde aquí, desde Radio Sefaraz, recomendamos encarecidamente y agradecemos mucho a su autor, don Fernando Reinares, que nos haya hecho este resumen. La tesis que usted desmonta, esta de la represalia por la guerra de Irak, bueno, ha sido esgrimida por varios individuos o colectivos, muchos de ellos con un interés político, ¿no? Por defender dicha explicación que usted ha desmontado en su libro y ha resumido en nuestros micrófonos, pero también creo que ha sido enarbolada, y aquí, bueno, le pido su opinión, quizá por una forma que tenemos las víctimas occidentales de justificar nuestro miedo ante estos ataques o nuestro miedo que nos lleva a no responder, ¿no? En estos días que han sucedido las atrocidades que han sucedido en París, pues a mí me pone el pelo de punta escuchar, pues bueno, a gente que se le supone una cierta capacidad intelectual y de raciocinio decir que Occidente mata todos los días, ¿no? Como queriendo justificar lo injustificable y queriendo trasladar las culpas más allá de los terroristas, que creo que son los únicos culpables, pues a otros chivos expiatorios o a otros receptores de culpa. No sé lo que opina usted al respecto. Bueno, en primer lugar, lo que hay que poner de manifiesto, desde luego, es que el terrorismo yihadista, este terrorismo inspirado en una versión radicalizada, belicosa, fundamentalista y antirracional del Islam, pues es una violencia que ante todo y paradójicamente mata musulmanes. Estamos ante un terrorismo, la inmensa mayoría de cuyas víctimas al día de hoy siguen siendo musulmanes en Pakistán, musulmanes en Afganistán, musulmanes en Irak, musulmanes en Siria, musulmanes en Yemen, musulmanes en Argelia, musulmanes a los que los yihadistas, claro, niegan la condición de tales y convierten en reos de muerte. Los atentados que han ocurrido en el mundo occidental y el número de víctimas ocasionadas pues son reducidos y limitadas si los comparamos con cuántos incidentes han ocurrido y ocurren y la frecuencia y la letalidad de estos hechos en buena parte del mundo islámico en nuestros días. Esto es lo primero que convendría, desde luego, constatar. En segundo lugar, que desde luego somos muy poco conscientes o hemos sido muy poco conscientes hasta ahora de la medida en que motivaciones como la venganza son esenciales al pensamiento yihadista. De hecho, constantemente es algo a lo que se apelan en sus comunicados, en sus vídeos, en su propaganda, y esto conviene tenerlo muy en cuenta, porque no siempre la racionalidad que atribuimos al terrorismo yihadista es la que se corresponde con las motivaciones en relación a las cuales se llevan a cabo atentados terroristas especialmente, o atentados o campañas terroristas en general. Y en el caso concreto de España, es muy importante subrayar el hecho de que, a diferencia de lo que ocurrió después en el Reino Unido con los atentados del 7 de julio, pues efectivamente los del 11 de marzo en los trenes de cercanías, la matanza de aquel día del año 2004 dividió a nuestra sociedad en buena medida porque era una sociedad extraordinariamente desensibilizada respecto de la evolución del yihadismo en nuestro país desde la primera mitad de los años 90 y la amenaza creciente que este fenómeno estaba suponiendo, puesto que las células y grupúsculos que existían en nuestro país y que inicialmente habían tenido características propias de células y grupúsculos de apoyatura logística o de apoyo en general en otros ámbitos, pues habían ido paulatinamente adquiriendo fuertes capacidades operativas, derivadas, por ejemplo, de la ida a campos de entrenamiento de Al-Qaeda y de otros grupos afiliados con Al-Qaeda, de individuos que después retornaban
a nuestro país y continuaban siendo miembros de estas células y de estos grupúsculos yihadistas. En un contexto como este, de falta de sensibilidad y de, por qué no decirlo abiertamente, de ignorancia respecto a la trayectoria previa del fenómeno terrorista, pues muchos de mis conciudadanos trataron de interpretar lo ocurrido aquel día, que parecía a sus ojos salir de la nada, pues en referencia a los dos marcos posibles de entendimiento del fenómeno terrorista en aquellos momentos. Uno de ellos, mirando hacia ETA, en relación con lo cual no hay ninguna evidencia que permita vincular a la organización terrorista etnonacionalista vasca con los atentados y por otra parte tratando de enmarcarlos en la guerra de Irak y la participación española en este conflicto. Fue una división espúrea porque, como digo, como explico y como documento en mi libro, la decisión de atentar en España fue una decisión tomada por motivos de venganza, y a la vista está que los yihadistas pueden atentar en muy distintos países europeos y occidentales en general, con independencia de la política exterior que desarrollen estos países o de la presencia de sus militares en países musulmanes, que por cierto en el caso de los militares españoles, pues fíjese, estamos ahora viendo cómo se produce paulatinamente su salida de Afganistán, donde han desarrollado labores claramente de reconstrucción humanitarias y favoreciendo, pues entre otras muchas cosas, algo que ahora va a quedar en cuestión cuando no estén presentes allí en la provincia de Herat donde encontraban, que las niñas afganas pues puedan acudir a la escuela sin que los talibanes atenten contra ellas o contra sus familias o contra los docentes que tratan de hacer posible que no salgan del sistema educativo. Desde luego, qué barbaridad. Bueno, para acabar, don Fernando, la verdad es que es un honor tener en nuestros micrófonos y hay un montón de cosas que a mí personalmente me gustaría que nos aclarase, pero no le vamos a robar mucho más tiempo. Simplemente pedirle, para terminar, por favor, que nos haga un pequeño resumen de cuál es la situación actual, qué grado de amenaza enfrentamos en España, cuál es ahora mismo la situación con respecto al terrorismo yihadista, por favor. Pues mire, en estos momentos España, como otros países europeos, está asistiendo a una movilización yihadista sin precedentes. No la hemos conocido antes en relación con el norte de Mali, no la hemos conocido antes en relación con Chechenia o Afganistán o Bosnia, y ahora está vinculada a la situación de extrema conflictividad que se vive en Siria y en Irak, sobre todo. Es cierto que en España estos niveles de movilización yihadista, si utilizamos como indicador el número de individuos que han sido radicalizados y reclutados dentro de nuestras fronteras y que han ido y han llegado a Siria e Irak, sobre todo a Siria, que es el destino más habitual de los individuos radicalizados y reclutados en España, pues no tiene la magnitud, no tiene el nivel que ha alcanzado en países de nuestro mismo entorno, tanto europeo, caso de Francia, como mediterráneo, caso de Marruecos. Pero claro, estamos entre Francia y entre Marruecos, que son dos de los países de los cuales han salido más individuos, tanto en el contexto europeo como en el contexto magrebí, precisamente radicalizados como yihadistas para incorporarse a las filas de Jabhat al-Nusra o más habitualmente de Estado Islámico en Oriente Medio. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta, así como el hecho de que mientras que el fenómeno yihadista en España hasta fechas muy recientes ha sido un fenómeno
relacionados sobre todo con extranjeros radicados en nuestro territorio, procedentes de Oriente Medio, del norte de África, del sur de Asia, que desarrollaban actividades relacionadas con la yihad global aquí, pues ahora estamos ante, por primera vez, la eclosión de un yihadismo genuinamente español en cuanto a la naturaleza, a las características de los individuos radicalizados y reclutados, que son no solo españoles, sino nacidos en España, y sobre todo tenemos un foco de actividad relacionada con la radicalización y el reclutamiento yihadista en dos ciudades que son precisamente las dos ciudades españolas en las que existe una segunda generación consolidada de musulmanes españoles, de origen español y nacidos además en España, que son las ciudades de Ceuta y Melilla. No quiere decir que no se hayan detectado casos de radicalización y reclutamiento yihadista en estos 2 últimos años en otros lugares como Madrid, como Cataluña, como Levante, como Andalucía, pero Ceuta y Melilla son particularmente inquietantes a este respecto. Les voy a dar un dato que quizá ayude a aclarar la situación. Entre 1996 y el año 2012, solamente el 5% del total de individuos condenados en España por actividades relacionadas con el terrorismo yihadista había nacido en nuestro país, mientras que desde el año 2013 hasta hoy el 70% de los individuos detenidos por actividades relacionadas con el terrorismo yihadista son españoles y además nacidos en España. Madre mía, del 5 al 70%. Ahí queda el dato. Don Fernando Reinares, nos gustaría estar horas nutriéndonos de sus conocimientos y le agradecemos mucho el tiempo que nos ha prestado. Si quiere añadir cualquier otra cosa, estos micrófonos están a su disposición. Pues únicamente agradecer a Radio Sefarad su amabilísima atención y apelar a que los españoles, como el resto de los europeos, seamos capaces no solo de tener los instrumentos y las agencias necesarias para hacer frente a la amenaza del terrorismo yihadista, que es la verdadera amenaza común a nuestras sociedades abiertas en estos días, no solo en Europa, sino en el mundo occidental en general, sino que a ello, es decir, a las capacidades de inteligencia policiales, al tratamiento jurídico del terrorismo, a una efectiva cooperación internacional tan necesaria y que todavía permanece por debajo del óptimo que sería debido, pues añadamos esa sensibilización que, sin ser alarma, sin embargo, nos hace los ciudadanos conscientes de la realidad que tenemos ante nosotros y hace que seamos también mucho más resilientes, seamos capaces de sobreponernos a lo que eventualmente pueda ocurrir sin la división a la que nos llevó el 11 de marzo y siendo una sociedad que así mismo se vea como difícilmente fracturable, difícilmente resquebrajable en su cohesión interna, como desgraciadamente pues no ocurrió después de los atentados del 11 de marzo y tenemos muchas lecciones todavía como sociedad que aprender o que extraer de lo ocurrido aquel día hace ya algo más de 10 años. Pues esperemos que la sociedad española tomemos nota de tan sabias palabras. Muchísimas gracias, don Fernando Reinares. Muchas gracias a ustedes, muy amables, de verdad.